Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, de los estudios de Unión Radio, con su contenido de su podcast Parte Médico, que producimos semanalmente para ustedes y que guindamos a través de la plataforma de YouTube, pero también pueden verlos a través de Spotify o Apple Music. En cualquiera de los buscadores colocan Parte Médico Julio Castro y el tema que quieren buscar y elaboramos estos contenidos de forma que independientemente de dónde y cuándo estén ustedes puedan verlos y sea de utilidad y puedan acceder a esta biblioteca o a toda esta parrilla de programas para responder las preguntas que sobre salud y bienestar pueden tener cada uno de ustedes. En algunos momentos, lamentablemente, cuando nos enfermamos, eh, necesitamos información sobre una enfermedad que a lo mejor no conocíamos y aquí pueden conseguirlo y también hablar de la actualidad y de los temas que van surgiendo relacionados con la salud que aparecen progresivamente en nuestro entorno del uso de redes sociales. Amigos, les recordamos nuestras señas, @Julio Castro M, en cualquiera de las redes sociales, @Unión Radio Web de Unión Radio, que ustedes pueden contactarnos. Amigo, hoy vamos a traer un tema que quizás no es muy frecuente o que no es muy frecuente para el público general, que son las infecciones asociadas al órgano del corazón. El órgano del corazón, al igual que cualquier otro órgano del cuerpo, es susceptible de enfermarse e infectarse. Y a pesar de que parezca un poco raro, cuando le digo a la gente que tiene tal infección del corazón, dice, ay doctor, yo no sabía que eso existía, pues bueno, hoy quiero hablarles de estas infecciones asociadas al corazón. Y lo primero que tenemos que entender el corazón como tres diferentes capas que pueden producir estas condiciones. La primera de ellas es el endocardio. Endo es de adentro, es la parte interna del corazón, es decir, si el corazón es un músculo que parece decimos una bolsa de hielo, la parte interna, que es la que tiene contacto directamente con la sangre, se llama el endocardio. Entonces hay unas primeras causas que son infecciones del endocardio y se llaman endocarditis. Después viene el miocardio, que es el propio músculo cardíaco, ¿ok? Y ya es la parte contráctil directa del corazón, que se llama el miocardio y puede producirse miocarditis. Y finalmente hay una capa que recubre y protege el corazón que se llama el pericardio y puede producir pericarditis. Cada una de estas capas tiene una característica y una particularidad de producir diferentes tipos de infecciones que tienen múltiples causas, que tienen diferentes causas y que pueden producir enfermedad en cualquier momento de nuestra vida. Vamos a ir rápidamente por cada una de estas tres condiciones. Cada una se comporta de una manera diferente. Quizás el endocardio se comporta un poco diferente del miocardio y el pericardio, que sí se comportan de una manera más o menos similar. Entonces vamos a empezar con la primera condición, que se llama la endocarditis infecciosa, es decir, la infección de la parte interna del corazón, en la cual algún agente vivo, sea bacteria, puede ser hongo, rara vez virus, pueden producir esta infección interna del corazón. Y lo primero es cómo se produce esta infección. La infección se produce porque el contacto que tiene el endocardio con la sangre es perenne, es decir, todo el tiempo. Y si hay alguna alteración en la estructura o el funcionamiento de ese endocardio o de alguno de los elementos que componen el endocardio, y una bacteria viene viajando por la sangre, puede quedarse pegada en determinado momento a ese endocardio. Dirá, bueno, ¿por qué tengo una bacteria en la sangre y por qué se pega el endocardio? Son dos respuestas diferentes. La primera de ellas, el ser humano es capaz de producir bacterias de su microbiota que tenemos nosotros regularmente y que pueden pasar a la sangre en determinadas condiciones, y le explico las condiciones. Por ejemplo, si yo voy al baño a defecar, en el momento que pujo o en el momento que pasa las heces a través del el recto y el ano, esa condición de pujar puede producir una condición que llamamos translocación intestinal, y en ese momento algunas bacterias pueden pasar a la sangre. Esas bacterias pasan a la sangre, nuestro sistema inmune debería identificarlas, debería bloquearlas y no pasa nada. Eso, como les dije, esta situación puede pasar regularmente, inclusive puede pasar diariamente en la mayoría de nosotros y no tiene mayor problema. ¿Qué pasa si esa bacteria, por alguna razón, bien sea porque la cantidad es un poco mayor que lo vital, bien sea porque nuestro sistema inmune no está suficientemente preparado en ese momento, o bien sea porque hay una alteración estructural en el endocardio, es decir, ese endocardio tiene algún problema, la bacteria puede pegarse allí?
No solamente puede producirse cuando defecamos, puede producirse cuando pujamos para orinar, puede producirse cuando nos lavamos los dientes, puede producirse cuando tenemos una infección que puede ser inclusive un uñero, una infección que se produzca en algo tan distal y nimio como una uña, por ejemplo. Puede producirse bacterias, esas bacterias pueden entrar al torrente sanguíneo, viajar por nuestra sangre y quedarse pegadas en el endocardio. Se dice que en general, para que este fenómeno se produzca, tienen que producirse dos condiciones. La primera, que haya bacterias en la sangre, y la segunda, que hay una alteración estructural importante en nuestro corazón, que podemos conocerla o podemos no conocerla, y ahí se pega la bacteria. Una vez que la bacteria se pega, empieza a reproducirse y llega un momento en el cual esta reproducción de esta bacteria, que se produce una infección o un absceso en la parte del endocardio, puede empezar a producir síntomas. Típicamente estas bacterias se pegan o característicamente se pegan en alguna de las válvulas del corazón. Las válvulas del corazón, que son sitios donde la sangre tiene una transición que llamamos hemodinámica, es decir, la sangre entra por las aurículas, viene una primera válvula, que en el caso del corazón derecho es la válvula tricúspide, y en el caso de la válvula izquierda es la válvula mitral. El corazón pasa de las aurículas a los ventrículos, ahí está una primera válvula, y de los ventrículos, bien sea al pulmón o bien sea a la circulación periférica, hay una segunda válvula. Es decir, hay 4 válvulas en nuestro corazón, y la alteración de algunas de estas válvulas, en algunos casos es congénita, en algunos casos es adquirida, produce una rugosidad en la válvula. Rugosidad es un término coloquial. La alteración de la función valvular puede hacer que el flujo de sangre que viene, que se considera un flujo laminar, es decir, es un flujo, valga la redundancia, fluido, sin contratiempo. Al haber una turbulencia, porque hay una alteración en la válvula, la bacteria queda dando vueltas en la turbulencia y se pega a la válvula cardíaca. Les voy a poner un ejemplo rupestre de esto. Si yo tengo una manguera de mi jardín, ¿ok?, y yo abro la llave y dejo la manguera tranquila, no voy a notar nada, excepto que vea que está saliendo agua. Pero si yo esa manguera la piso o esa manguera la doblo, se produce un soplo, y el soplo se produce porque se convierte un flujo laminar en un flujo turbulento. Lo mismo pasa dentro de nuestra sangre. Si la sangre que viene en un flujo laminar continuo, fluido, obtiene alguna forma de turbulencia, que puede ser una alteración de alguna de las válvulas cardíacas, ese flujo turbulento es una condición para que la bacteria que puede venir por la sangre se pegue dentro del corazón. Como ustedes ven, tienen que producirse una serie de eventos, ¿ok?, fortuitos, para que se produzca esta infección dentro de las válvulas del corazón, por lo cual es una infección que, gracias a Dios, no es muy frecuente, pero que sí vemos quienes nos dedicamos a esto con cierta regularidad. Después hablar un poco de la prevención, de qué podemos hacer para esto no se produzca. La primera condición es que si por cualquier razón usted en algún momento, un médico le detecta un soplo en su corazón, usted tiene que ir a un especialista para que ese especialista le diga cuál es la importancia de ese soplo, qué tiene que hacer con ese soplo y qué prevención tiene que tener para evitar que este soplo sea una condición para que usted tenga más adelante una endocarditis. Entonces es importante que una vez que su médico detecte un soplo, investigue el tipo de soplo. No todos los soplos son iguales, hay varios tipos de soplo. Y el soplo lo que está diciendo al oído del examinador es que hay un flujo turbulento en alguna parte de su corazón. Y al eso producirse, hay un riesgo aumentado de producir la infección. La infección de las válvulas del corazón tienen 3 momentos o tres grupos diferentes. Las endocarditis agudas son infecciones de producción rápida, normalmente entre el momento que se produce la bacteria en el corazón, en la sangre, que se llama la bacteremia, y que comienzan los síntomas habitualmente. Esta ventana de la endocarditis aguda se considera que está en menos de 3 semanas. Bueno, algunos pensarán, bueno, no es tan rápido como uno pensaría, pero bueno, en el corazón la infección no avanza tan rápido como en otras partes. Entonces, cualquier infección menor a 3 semanas o entre lo que produjo la infección y la infección per se es el límite de las 3 semanas, nosotros hablamos de que es una endocarditis aguda. Más allá de 3 semanas, hablamos de una endocarditis subaguda, inclusive hay una definición de endocarditis crónica que puede durar inclusive meses, y es una infección que puede producirse de una forma muy lenta en nuestro corazón. En el caso de los pacientes que tienen válvulas cardíacas operadas, hay pacientes que tienen riesgo, la válvula operada porque tiene una disfunción mecánica de la válvula y le implantaron una válvula,
es un riesgo de producir endocarditis. Esos pacientes requieren un protocolo especial de manejo de antibióticos y de vigilancia de la fiebre, que es motivo de quizás otro programa, pero las personas que tienen prótesis, cada vez más gente hay que tienen prótesis en el mundo entero porque se detecta más tempranamente y se están cambiando las válvulas con más frecuencia. Entonces, esta infección de las válvulas del corazón o la endocarditis, que como le dije, es en el endocardio, pero es fundamentalmente las válvulas del corazón, la gran mayoría de las veces es producida por bacterias. ¿De dónde vienen esas bacterias? Vienen de la boca, porque nos hicieron trabajo dental o porque tengo un absceso en un diente. Vienen de el recto porque pujando produje una bacteria que me fue a mi sangre, y la sangre se pegó en la bacteria o en la válvula, o tengo una infección, tengo una pepa que yo me jurungo en la piel, por ejemplo, y tengo abscesos recurrentes en la piel que pueden producir bacterias en la sangre que se pueden pegar en el corazón. Entonces, la mayoría de las bacterias causantes de esta infección están producidas por estas condiciones que llevan bacterias transitoriamente a la sangre y de ahí se pegan en la válvula cardíaca. En general, como le dije, tiene que haber una condición asociada de bacteria en la sangre, más lesión valvular o lesión endocárdica previa, más flujo turbulento para que se produzcan las condiciones necesarias para producirse esta infección. Hay una condición, diríamos, un poquito diferente, que es en la cual las infecciones primarias del torrente sanguíneo. ¿Cuáles son ellos? Pacientes que tienen un catéter en la sangre, por ejemplo, un catéter periférico, porque está recibiendo quimioterapia. A través de la manipulación del catéter periférico puede producirse bacterias en esa manipulación y eso puede ir a la sangre. Esto es común en los pacientes que están en diálisis, que tienen un catéter para hacerse la diálisis. Es común en pacientes, o puede pasar en pacientes que están en quimioterapia, que tienen un catéter para la quimioterapia, que puede ser la fuente de la infección del corazón, el catéter que tenemos para la quimioterapia. Y un equivalente de esto, no por catéter, son los pacientes que usan drogas endovenosas. Las personas que se están inyectando las venas recurrentemente pueden, por la mala manipulación de la inyección en las venas, pueden producir bacterias que van directamente al torrente sanguíneo. Como entenderán, ahí no hay ninguna protección. Una vez que la bacteria, bien sea por la manipulación del catéter o bien sea por la drogadicción endovenosa, pasan directamente a la sangre porque ahí no hay ninguna barrera que lo proteja y pueden sembrarse posteriormente en el corazón. ¿Qué tan frecuente pasa esto? Bueno, como les dije, no, gracias a Dios es mucho menos frecuente que otras infecciones, y esto pasa más o menos en 2 casos por cada 100.000 personas al año. ¿Qué significa eso? Que si a usted le gusta la matemática y usted en Venezuela hay 25 millones de personas y usted saca la tasa de ataque de esto, usted va a encontrar que en Venezuela se deben producir alrededor de unos 50 a 80 casos de endocarditis al año. Es decir, es infrecuente, pero se produce. ¿Cuál es la historia natural de una endocarditis? Bueno, una endocarditis, como le dije, los síntomas empiezan, son habitualmente leves, van progresando. La gente, es un diagnóstico difícil, la persona no tiene claro qué es lo que está pasando, inclusive los médicos tampoco, porque es un paciente que habitualmente tiene fiebre. La fiebre puede ser intermitente, tiene fiebre un día sí, 2 días no, un día sí, 2 días no. Y los síntomas empiezan a ponerse intensos en la medida que la bacteria va creciendo y produce abscesos dentro del corazón o produce vegetaciones. Estos abscesos, estas vegetaciones pueden producir disfunción cardíaca aguda, pueden romperse estas, llamamos vegetaciones, y pueden producir émbolos en el ojo, en el cerebro, en órganos distantes, y esos son los síntomas que utilizamos para hacer el diagnóstico. Esto se llamamos embolismo séptico cuando se rompen estas vegetaciones. Entonces, el diagnóstico está asociado a la capacidad, a una alta capacidad de sospecha del médico que lo está examinando para ver que esto puede producir. Típicamente son fiebres prolongadas, el paciente tiene más de una semana, 2 semanas, 3 semanas con fiebre y nadie da con el diagnóstico hasta que se detecta una bacteria en la sangre y ahí empezamos a buscar la endocarditis. El tratamiento con esto es la mayoría de las veces antibióticos, pero idealmente tenemos que identificar cuál es la bacteria. Tenemos que hacer estudios con cardiología, habitualmente estudios ecocardiográficos, para ver cuán grave es la afectación de la válvula cardíaca. Y en pacientes que no responden al tratamiento con antibióticos, hay cirugías de emergencia para reimplante valvular. Es decir, llega un momento que la infección puede ser tan severa que la propia infección destruye la válvula cardíaca, y al destruir la válvula cardíaca es incompatible con la vida y tú tienes que reimplantar la válvula urgentemente para que el paciente pueda seguir viviendo, lo cual tiene una mortalidad importante, pero en algunas condiciones es lo único que podemos hacer.
Como le dije, hay varias bacterias que pueden producir esto, inclusive eventualmente hongos, y es una situación, como le digo, muy frecuente, pero que debemos tener nuestras antenas prendidas porque es una de las causas que eventualmente estamos viendo frecuentemente. Sobre todo en los tipos de pacientes que les comenté anteriormente, drogaditos uso de drogas endovenosas, los pacientes que tienen catéteres de larga estancia o pacientes que tienen, por ejemplo, diálisis y están con catéteres todo el tiempo, que es lo que le permite hacer la hemodiálisis, tienen alto riesgo de endocarditis. Entonces, esa es la primera parte, que es la endocarditis. En relación a la miocarditis o la pericarditis, funciona de alguna forma diferente. En este caso, igual la infección puede llegar por el torrente sanguíneo, pero aquí no hay una condición de producción de abscesos típica, sino no hay una inflamación del músculo cardíaco o hay una inflamación del pericardio, y esta inflamación inclusive puede ser de causa infecciosa o no infecciosa. Es decir, el miocardio o el pericardio se puede inflamar por razones relacionadas con agentes vivos o por agentes no vivos. Por ejemplo, voy a hablar de los casos no vivos. Enfermedades inmunológicas como el lupus, por ejemplo, puede producir infección o puede producir inflamación del miocardio y del pericardio, insuficiencia renal. Otras enfermedades inflamatorias pueden producir inclusive trauma. El golpe torácico en el pericardio puede producir inflamación. El trauma torácico, por ejemplo, accidentes, volcamientos, traumatismos que se hacen con deportes de contacto pueden producir inflamación del corazón. Y en el caso de los agentes vivos que pueden producir inflamación, tanto el miocardio como el pericardio, habitualmente son producidas por virus. Es por ejemplo, un agente le dio influenza, por ejemplo, o le dio COVID, ¿okay? Que es quizás lo más frecuente en estos últimos años. Y posteriormente a que pase la fase infecciosa del COVID, se me quitó la fiebre, empiezo a tener una sensación de opresión en el pecho. Siento un dolor que no puedo explicar. Tengo cansancio. Es el síntoma típico. Estos son los síntomas típicos de la miocarditis o de la pericarditis. Y esta inflamación puede evolucionar hasta comprometer la función del corazón. Y es algo que tenemos que evaluar con los especialistas porque tenemos que tratar de identificar la causa para poder establecer las condiciones. En la mayoría de las condiciones de la inflamación del miocardio y del pericardio son reacciones inflamatorias secundarias, es decir, el fenómeno infeccioso pasó en algún momento por ahí y deja un cuadro inflamatorio. Esta inflamación se expresa en el miocardio por que la capacidad contráctil del corazón se ve alterada, o la producción de líquido, más común en el pericardio, que produce una pericarditis que pues, empieza a producir un líquido que empieza a comprimir el corazón por fuera, y es lo que llamamos una pericarditis constrictiva. Como le dije, la mayoría de los cuadros de inflamación del miocardio y del pericardio son más bien crónicos, lentos, progresivos, y pueden llegar a producir compresión externa del miocardio. Quizás una de las causas más que podemos ver en Venezuela en este momento es la pericarditis producida por tuberculosis. Es una de las causas de pericarditis, y hacer el diagnóstico no es fácil porque tú tienes que llegar al pericardio, que no es fácil llegar allí. Es decir, tenemos que hacer una punción que se hace por debajo de las costillas, metes una aguja, extraes ese líquido que está en exceso allí, lo estudias, o puedes hacer una biopsia de pericardio, puedes hacer una ventana pericárdica, una microincisión por debajo de la costilla. Llegas al pericardio, tomas una muestra de biopsia para estudiar el pericardio o el miocardio, y eso le permite, a través del estudio de bacteriología, anatomía patológica, identificar la causa de la miocarditis o de la pericarditis. Como les dije, hay causas infecciosas y hay causas no infecciosas, pero la mayoría, a diferencia de la endocarditis, de las causas infecciosas de miocarditis y pericarditis son más bien crónicas, no son bacterianas como en el caso de la endocarditis, que requieren antibióticos muy rápido, muy intensos, y sí eventualmente pueden producirse estos cuadros infecciosos, pero también no infecciosos, como con las enfermedades autoinmunes, y algunas drogas pueden producir miocarditis o pericarditis. Los síntomas asociados a la miocarditis o la pericarditis, hay más bien fatiga, ¿okay? Hay dolor torácico. La gente tiene una sensación de opresión, sobre todo que se asocia con la respiración o con la actividad física. Puede haber palpitaciones y en la minoría de los casos puede haber fiebre. La inflamación crónica de ese pericardio y ese miocardio puede producir fiebre en algunos casos,
que es una fiebre diferente a la fiebre de la endocarditis. La fiebre de la endocarditis es una fiebre muy intensa, muy paralizante. Nosotros la llamamos una fiebre séptica. La de la endocarditis, más bien la fiebre de la pericarditis, es una fiebre de más bajo nivel, más bien irregular, que no tiene un patrón fijo y es un poco diferente. La gran complicación que puede tener la miola pericarditis, en el caso de la pericarditis, es la constricción, que llega un momento que se inflama tanto el pericardio que comprime el corazón y no lo deja expandirse para producir su efecto mecánico de bombeo. Y en este caso hay que hacer una intervención o una ventana pericárdica o quitar el pericardio, se llama una pericardiectomía, eso tiene que hacer un cirujano cardiovascular. Se puede quitar la capa externa del pericardio, que es lo que evita que el corazón siga estando comprimido. En el caso de las miocardiopatías, la verdad no es mucho lo que se puede hacer, utilizamos antiinflamatorios, pero la miocardiopatía puede producir un momento en una condición en la cual el propio miocardio se va poniendo flojo, pierde su capacidad contráctil y puede conducir a una insuficiencia cardíaca y en algunos casos inclusive a la muerte, porque el corazón se va deteriorando, pierde su capacidad contráctil y no es capaz de bombear. Esto no se produce rápidamente, es decir, es raro que se produzca en semanas, pero puedes quedar con una miocardiopatía dilatada que puede comprometer tu vida, y en algunos pacientes terminan, en otros países, en trasplante de corazón, porque no hay formas farmacológicas óptima de mejorar la función cardíaca cuando llegas a una fase muy avanzada de la miocardiopatía. Como ven, a pesar de que son dos fenómenos infecciosos, el miocardio y el pericardio se comportan de una manera y la endocarditis se comporta de otra y tiene otras complicaciones diferentes. Como le dije anteriormente, las causas frecuentes de pericarditis o miocarditis infecciosa son virales, algunos virus como el virus de Coxsackie, algunos adenovirus, COVID puede producirlo, algunos virus como Epstein-Barr y citomegalovirus, inclusive dengue puede producir miocarditis o pericarditis. No es común, pero la pueden producir. Y más allá, como le dije, hay otras causas de miopericarditis no infecciosas, como son enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, inclusive, como le dije, traumatismo. La mayoría, fíjense que la incidencia de miocarditis o pericarditis es mayor que la endocarditis. Se puede ver alrededor de 30 casos por cada 100.000 habitantes por año en un país. Es más común en los hombres que en las mujeres, por razones que no comprendemos bien. Y como le dije, las dos grandes complicaciones de la mio y pericarditis es el taponamiento cardíaco, que es una emergencia, es algo que hay que resolver urgentemente, y la falla cardíaca, la miocarditis dilatada con compromiso del músculo cardíaco, que es una situación irreversible, complicada, difícil de manejar y que es como la fase final de la miocarditis cuando no se estabiliza. En la gran mayoría de los casos, la miocarditis, la pericarditis, una vez que pasa la causa predisponente, en el caso de los virus, ellos progresivamente, quizás con algunos medicamentos, pueden ir a volver, y la gran mayoría de las personas que tengan pericarditis o miocarditis regresa a un estado bastante normal. Algunas veces se recomienda fisioterapia cardiovascular, etcétera, etcétera. Y como le dije, solamente van a cirugía los casos aquellos que son complicados. Uno de los elementos importantes que yo quiero resaltar es que para evitar la pericarditis, las personas que tienen condiciones cardíacas conocidas, es decir, lesiones valvulares previas, es decir, tú puedes tener una lesión valvular que naciste con una alteración de tu válvula porque tienes una condición congénita, estas pacientes requieren un protocolo de uso de antibióticos diferente al resto de los seres humanos. Es decir, estas personas cuando van a ir, por ejemplo, a un tracto rectal, cuando van a ir a una endoscopia digestiva, cuando van a ir a una endoscopia urinaria, inclusive cuando van a ir a un procedimiento dental que requiere una extracción o manipulación más de una hora, requieren usar antibióticos antes de los procedimientos. En la óptica de esto que llamamos tratamiento profiláctico, estas personas que tienen lesiones valvulares conocidas, es disminuir la probabilidad de una siembra de esas bacterias durante estos procedimientos en el momento que están haciendo el procedimiento, y por eso utilizamos antibióticos 48 horas. ¿Qué antibiótico debemos utilizar y cómo debemos utilizarlo? Es una recomendación que debe hacer un médico especialista. Habitualmente tiene que hacerlo un internista o un infectólogo, pero sí mi recomendación es para aquellas personas que tienen condiciones conocidas, inclusive niños que tienen condiciones conocidas con
patologías cardíacas congénitas, sobre todo valvulares, deben tener la precaución de avisarle a su médico antes de hacer cualquier procedimiento, inclusive un tacto rectal puede ser ese procedimiento, que usted tiene una condición valvular y requiere antibióticos antes de tiempo. Bueno amigos, hemos pasado por todo este capítulo de las infecciones del corazón, tanto de la parte interna que son la endocarditis como la parte externa que es la miohipericarditis. Como ven, son dos escenarios de infecciones completamente diferentes y lo que quería que ustedes tuvieran esto en su disco duro, porque cuando digan que un familiar, ay, mi familiar tiene endocarditis, entienda lo que significa, o que tiene una pericarditis, mi hijo porque le dio COVID, porque le dio dengue, entiende lo que significa y a qué médicos deben acudir y cuáles son las opciones de tratamiento y los síntomas más frecuentes asociados a estas dos condiciones. Amigos, sin más, no me queda despedir, no me queda sino despedirme, recordándoles que tengamos una actitud preventiva, sana, que vayamos al médico de forma preventiva cuando nuestra condición médica, nuestra edad así lo sugiera y que estamos siempre a la orden para sus comentarios a través del chat en vivo o que compartan este contenido con cualquiera de sus seres queridos o las personas que ustedes piensan que puede serle útil. Nos despedimos hasta un próximo capítulo de Tu Parte Médico. Hasta luego.